Buenas tardes a todos. Ya estamos en la última sesión de la jornada, ¿no? La quinta sesión de debate. Y bueno, espero que no estéis muy cansados de toda la jornada y creo que con los ponentes que me acompañan será suficientemente atractiva para que os podáis mantener todo lo que dura el debate, ¿no? Y bueno, que sea enriquecedor y que cumpla un poco esta misión, ¿no? De que sea un debate y que podamos compartir inquietudes desde las diferentes posiciones de cada uno de los ponentes. Esta mesa de debate se titula La gestión de riesgos en ciberseguridad en dispositivos médicos, una misión compartida, y me acompañan en la mesa diferentes miembros que representan un poco el ecosistema del entorno sanitario, ¿no? Tenemos a Manuel Gimber del Río, responsable de la unidad TIC del Servicio Andaluz de Salud. Tenemos también a Javier Zapata Victory, CISO de Grupo Quirón, ¿no? También nos acompaña Manuel, el representante del Centro Criptológico Nacional. También nos acompaña a mi izquierda Rubén Ortega Güell, de Manager de Ciberseguridad 370 de Healthcare Sector de IndraMind. Y finalmente Juan Díez González, el responsable de ciberseguridad para el sector salud de INCIBE-CERT. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta plétora, ¿no? de personas importantes que trabajan en el entorno de ciberseguridad y sobre todo, como habéis visto, en diferentes ámbitos, sector privado, sector público, la industria directamente, desde centros reguladores, etcétera. Vamos a abordar el tema de la ciberseguridad en los dispositivos médicos, en el IoMT para ser más concretos. Y como sabéis, están entrando todos estos dispositivos en nuestros hospitales, en nuestras instituciones sanitarias y cada vez todos están conectados a la red, todos están conectados ya sea de forma inalámbrica o directamente a nuestra red y lo que nos hace es ampliar mucho la superficie de exposición a posibles ataques, a vulnerabilidades y no estamos tan habituados a tratar problemas de ciberseguridad en estos dispositivos, tenemos más controlado lo que son los servidores, lo que son la historia clínica electrónica, pero cuando entramos en estas situaciones, en estos dispositivos que muchas veces son de terceros, de proveedores que nos gestionan estos dispositivos, ya la ciberseguridad ya no es un problema tanto de atacar la información clínica, sino que pueden afectar a la prestación asistencial directa. Y al riesgo más es de la salud del paciente y no tanto de la protección de datos, que también, pero no tanto. Queremos empezar este debate con una primera cuestión genérica, ¿no? para todos los ponentes. En la segunda parte haremos una pregunta a cada uno de ellos, más específica, para cerrar con una pregunta genérica, ¿no? Un poco para todos. Si empezamos a nivel global, ¿no? Es pregunta genérica para todos y empezamos con Manuel del Servicio Andaluz de Salud. ¿Cómo consideras que se debe afrontar la responsabilidad conjunta en un centro asistencial, en un servicio de salud, ¿no? ante un ciberaccidente en un dispositivo médico? Donde hay la ingeniería, donde hay la TIC, donde hay la empresa que te ha puesto el dispositivo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros a contar nuestra experiencia. Es un reto importante. Nosotros llevamos trabajando como un par de años en organizar todo esto. Hoy, lo comentaba antes con los compañeros, hace escasamente una hora he recibido el último informe de nuestro Andalucía CERT con el número de incidentes que hemos tenido en el Servicio Andaluz de Salud en el mes de enero. Han sido 611, de los cuales entre 400 y 500, no me ha dado tiempo a leer todo el informe, son de dispositivos médicos. Es decir, no es raro que los incidentes relacionados con dispositivos médicos superen a los incidentes de TI que están, como comentaba Paul, mucho más controlados. O sea, con alertas, pero están controladas, no llegan a la categoría de incidentes, ¿no? Efectivamente, la complejidad de todo esto es la cantidad de actores que intervienen. En nuestro caso, desde Andalucía CERT, que nos hace llegar los incidentes a través de las sondas que tenemos desplegadas en el Servicio Andaluz de Salud, nuestro Andalucía CERT, el equipo TIC que hay en el Servicio Andaluz de Salud, el equipo de respuesta a incidentes y de ciberseguridad que está en el Servicio Andaluz de Salud, el equipo
TIC que está en el centro, pero también el equipo TIC de la empresa subcontratada, que es el que al final llega hasta el dispositivo para no sé qué, el de electromedicina, el de ingeniería industrial también, y luego, en el último eslabón de la cadena, el fabricante, que también es un factor fundamental, ¿no? Entonces, esto añade una cantidad de complejidad de organizar y de coordinar a todos estos perfiles que, por otro lado, nunca han trabajado juntos antes, la mayoría de ellos. O sea, los TIC trabajamos muy bien entre nosotros, los ingenieros clínicos trabajan muy bien entre ellos y saben muy bien lo que hacen con sus cosas, pero juntos todos, porque el incidente es uno, es de la organización, es transversal y es para todos. Eso no está resuelto todavía. Entonces, bueno, ahí llevamos un par de años trabajando en cómo poner orden. Precisamente ahora estamos trabajando en la elaboración de los procedimientos de respuesta a incidentes específicos para dispositivos médicos. Claro, de la parte de TI los tenemos resueltos hace mucho tiempo, pero los dispositivos médicos nos llega un incidente y ya lo estamos viendo, que ya es algo. Antes no los veíamos. Ahora, a la siguiente pregunta es ¿qué hacemos con ellos? No sabemos lo que hacer con ellos. Estamos empezando a descubrir, a analizar qué respuesta tenemos que dar a cada una de las tipologías de incidentes que nos estamos encontrando en los dispositivos médicos. Por supuesto, para todo este trabajo estamos colaborando con nuestro Andalucía CER, están implicados ingenieros clínicos de electromedicina, la parte TIC, la parte de ciberseguridad, un poco para envolverlos a todos en esta dinámica. Entonces, para afrontarlo, primero, un compromiso organizativo decidido a que esto es algo que hay que resolver. Segundo, implicando a todos los profesionales y actores implicados con herramientas. Hacen falta herramientas, tienes que tener visión. No vale, te llega un incidente y ahora localiza una IP en los 75 hospitales que tenemos en el SAS, sabes dónde está eso, en qué planta. Eso rastrearlo no es sencillo, ¿vale? Y luego integrando a todos estos colectivos y las herramientas de gestión de incidencias. Los TIC tienen sus herramientas de gestión de incidencias, los de ciberseguridad las suyas, los de ingeniería clínica las suyas. Pues bueno, todo esto tiene que estar enlazado de alguna manera porque si no, el incidente se queda en tierra de nadie, ¿no? Por supuesto, también una labor preventiva para conseguir la colaboración también del fabricante. Hemos estado trabajando en guías para el clausulado de ciberseguridad para la adquisición de los dispositivos médicos, de manera que van todas las cláusulas. Estas guías están públicas, se han publicado en Junta de Andalucía, ¿no? Y creo que eso es un poco la línea que estamos llevando, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Javier, desde otra perspectiva, desde un grupo asistencial privado, ¿no? ¿Cómo afrontáis esta situación? ¿Estáis más organizados? ¿Cómo afrontáis esta, que es multiagente, ¿no? Que como ha comentado Manuel, no solo ingenieros TIC, electromedicina, el pobre biofabricante, etcétera, etcétera? Bueno, pues en primer lugar, primero agradecer a la organización por la invitación y en especial a Miguel Ángel por contar con nosotros también en esta edición. A ver, en nuestro caso el reto es el mismo, ¿no? Es muy similar, ¿no? Nosotros lo que ya empezamos a hacer hace unos años con todo nuestro estrategia de transformación digital es a corporativizar las diferentes líneas de la organización, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda mucho en este proceso, ¿no? En nuestro caso, ciberseguridad es un área corporativizada, o sea, es corporativa y es la misma para todos los hospitales. El área de TIC también está corporativizada desde hace unos años, aunque tiene presencia local en los hospitales, pero es corporativa. Y el área de electromedicina, en nuestro caso, también se ha corporativizado, ¿no? Entonces, la única fórmula, y un poco avanzando a lo que decía Manuel, es tener un proceso único, porque es que no hay otra, es tener un proceso único que sea el mismo y que cada parte sea corresponsable de su parte del puzzle, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros como lo tenemos implementado es que ciberseguridad, si es un incidente de ciberseguridad es el que debe liderar la respuesta del ciberincidente, ¿no? Debe determinar la criticidad del ciberincidente y las acciones de contención y de mitigación. En este caso,
TIC, ¿no? El área de TIC corporativa, pues lo que hará es aplicará las acciones de contingencia, en este caso relacionadas con la infraestructura que soporta ese dispositivo, porque al final el dispositivo está conectado a una red, ¿no? Con lo cual, pues TIC en este procedimiento es responsable pues, de aislar el equipo o cambiar de VLAN, incluso controlar accesos remotos si hay que hacer algo con ellos. Y después el área de electromedicina, pues al final son los responsables de analizar el impacto clínico, ¿no? En este caso, ¿no? Y muchas veces conjuntamente con el fabricante, ¿no? Y ahí es donde enganchamos con el tema del fabricante, ¿no? Porque tienen que determinar pues, si se puede seguir operando el dispositivo, ¿no? Si es seguro para el paciente o no en estos casos, ¿no? Y después todo esto, y también yo creo que se ha comentado antes, pues tiene que venir con una metodología y una solución única para todos, o para todo igual, ¿no? Que nosotros pues ya hace tiempo que tenemos implantado una solución única de visibilidad y de gestión de riesgos, con lo cual lo bueno es que tienes esa visibilidad que es igual, en este caso, para todos los hospitales. Este es el proceso, en la teoría queda muy bonito, después en la práctica lo que pasa es que también tenemos que rodarlo, ¿no? Porque al final, pues todos sabemos que cada una de las áreas, pues al final tiene unos intereses, ¿no? Y lo que, bueno, pues al final, yo creo que esto entrenándolo, ¿no? O rodándolo, pues evitan o se intenta suavizar estas fricciones que siempre ofrece pues claro, una persona, al final ¿no? hay un tema de responsabilidad, ¿no? Claro. Y que, como comentas tú, si los diferentes colectivos se encargan de su parte, al final, ¿por dónde viene el problema, no? No, sí, sí. Pero lo importante es que el proceso es único. Que esto es clave. Que es clave en este caso. Perfecto. Muchas gracias. Manuel, desde la perspectiva más del Centro Criptológico Nacional, ¿cómo ves esta situación de estos incidentes que afectan a múltiples actores dentro de una organización sanitaria y que a veces hay la responsabilidad de quién es, ¿no? Exacto. También me gustaría matizar que responsabilidad compartida no es lo mismo que responsabilidad diluida, ¿vale? Al final sí que es Totalmente. verdad que es un proceso único entre todos los departamentos y que hay que fomentar una colaboración entre ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que nosotros proponemos es una matriz RACI que diseñe roles específicos por cada uno de los departamentos, ¿no? Por poner un ejemplo, la ingeniería clínica sería responsable de la disponibilidad y de la seguridad del paciente, ¿no? Mientras que la parte de TIC ciberseguridad sería la parte de protección de la red y la contención del incidente, en este caso. Luego tendríamos, por ejemplo, la tecnología sanitaria, encargada de la parte de homologación, relación con los fabricantes, este punto que comentabais antes, pero sobre todo, y la parte más importante, la parte directiva, ¿vale? Como último responsable de cumplimiento normativo. Y aparte, con supervisión activa, repito, activa y documentada, ¿vale? Entonces, sería un poco la perspectiva que planteamos. Perfecto, muchas gracias. Ah, no, tenéis micro aquí, ¿eh? Juan, ¿cómo ves esta situación desde la perspectiva INCIBE? Bueno, pues obviamente dentro de cada uno de los centros asistenciales, pues lo que han comentado, ¿no? Manuel y Javier, que desde luego que tiene que haber una coordinación entre todos los agentes, pero a mí también me gustaría decir que mucha de la responsabilidad cae del lado del fabricante, ¿no? Está claro, que es el que pone el dispositivo. Los fabricantes, como sabéis, pues tienen que tener los productos de salud con ese marcado CE, es decir, tiene una regulación propia bastante estricta, regulación que sobre todo pone el foco en lo que sería la calidad, el rendimiento y la seguridad del dispositivo desde el punto de vista del safety, ¿no? De que sea seguro para los pacientes y sea seguro para los profesionales. Digamos que esa normativa deja un poquito más laxa la parte de seguridad que tiene que ver con el security, ¿no? Con la parte ciber. Y bueno, pues digamos que los fabricantes se han centrado en cumplir lo que su propia normativa del sector les pide, ¿no? Se han centrado los esfuerzos en estas materias. La parte ciber pues es un poco demasiado laxa. De hecho, hay dispositivos que no tienen ni las normas más básicas de autenticación o de cifrado de la información en tránsito o en reposo. ¿Eso qué ocurre? Que luego aguas abajo los centros asistenciales tienen que pagar los patos, ¿no? Con lo cual, un agente importante es que el propio sector de los dispositivos médicos, que por cierto es muy pujante, Europa yo creo que tiene el 30% del mercado mundial, seguido de Estados Unidos que tiene el 40 y pico. Nuestra balanza comercial de dispositivos médicos es positiva y yo creo que España ocupa en ese mercado europeo el quinto puesto en lo que son dispositivos médicos y el cuarto en lo que serían dispositivos de análisis in vitro. Entonces, hay que hacer que todo ese sector, que es pujante, como digo, digamos que dé ese salto para que esos dispositivos no solo sean, gracias a ese marcado CE, seguros para pacientes y profesionales, sino que tengan que también ser ciberseguros, con unos controles que estén un poquito a la altura de lo que se demanda hoy en día, ¿no?
Por lo tanto, esa responsabilidad para los fabricantes, como digo, dentro de esta misión compartida, y también para el regulador, ¿vale? Como decía, su normativa es un poco laxa, es algo que se conoce a nivel europeo. Además, han quedado excluidos los dispositivos médicos de lo que sería la CRA, la Ley de Ciberresiliencia, les excluye específicamente por el hecho de tener regulación propia, regulación que, como digo, deja la ciberseguridad un poquito abierta, ¿no? Entonces, lo que está intentando el regulador a nivel europeo, y hay varios grupos de trabajo que están trabajando en ello, es ver cómo se enmiendan, ¿no?, estas regulaciones, cómo se parchean de alguna manera para que se le exija a los proveedores, a los fabricantes de dispositivos médicos que tengan en cuenta esta seguridad. Seguridad que a veces no es fácil. No es fácil porque a veces requiere un rediseño del dispositivo, lo cual no es sencillo. Y recordemos que hacer un cambio en un dispositivo médico les obliga otra vez a pasar por toda esa certificación de marca 12. Claro. Con lo cual, pues eso no es fácil y es bastante costoso, y eso hace que muchas veces un parche de seguridad llegue tarde, ¿vale? Desde que existe una vulnerabilidad explotable hasta que el fabricante lo corrige y pasa por toda esa recertificación al hospital, al centro asistencial, pues le llega demasiado tarde, ¿no? Con lo cual, insisto que aparte de lo que ellos han dicho, de esa responsabilidad interna de cada centro, estarían los fabricantes en esa subir el listón, hacer que sus dispositivos sí que estén en el estado del arte de la ciberseguridad, y que el regulador acompañe también haciendo que su normativa no deje demasiado abierta, ¿no?, la parte de cumplimiento de lo que sería la ciberseguridad. Y déjame que te haga... ¿Qué pasa con los dispositivos antiguos que hay en todos los sistemas, que se compraron en un momento, que todavía funcionan, que no tenemos recursos para cambiar todo el stock de dispositivos médicos? ¿Qué pasa con estos? Efectivamente. En algunos casos estos dispositivos médicos son muy costosos y digamos que el fabricante tiene prevista una vida útil, pero el que lo adquiere tiene prevista una amortización mucho más allá de la vida útil que el fabricante te da. A veces no es prevista, es por necesidad. Claro, por necesidad. Entonces, lo que está ocurriendo, y seguro que vosotros me podéis comentar, es el esfuerzo que tienen los equipos de IT y de ciberseguridad de los centros asistenciales de ver cómo protegen ese producto que ya no está, que es legacy y que no tiene ya la seguridad, los controles mínimos de acuerdo al apetito de riesgo de la organización. En muchos casos se aísla por red, se mete en una sandbox, se recubre con una serie de medidas de ciberseguridad para intentar minimizar el riesgo que no eliminar, y acaba siendo pues un problema porque hay que hacer un esfuerzo y una inversión muy grande para tener un dispositivo que está obsoleto en materia de ciberseguridad, para seguir teniéndolo operativo, porque, como digo, todavía no se ha amortizado y porque muchas veces es crucial, ¿no? Estamos hablando a veces de dispositivos que se utilizan masivamente y que tienen una lista de espera, ¿no?, que paralizarlo es súper complejo. Por lo tanto, soluciones muchas veces son ad hoc, dispositivo a dispositivo, por lo tanto es una capa más de complejidad, es tener excepciones a tu normativa y por lo tanto un esfuerzo bastante grande. Perfecto. Bueno, un poco también aquí el fabricante ha de tener responsabilidad, es importante, pero ¿cómo abordas esto, esta responsabilidad conjunta ante un incidente desde la visión de tu puesto? Vaya. Bueno, lo primero, agradecer la invitación de nuevo y intentar dar una opinión ahora con otra gorra, porque al final el cambio ha sido muy reciente y lo es todo desde otra perspectiva, ¿no?, y que intentaré aportar al máximo. Yo me quedo con 4 cosas clave que han dicho todos mis compañeros y que para mí es el resumen. Es la colaboración, la metodología, fabricante y concienciar. Yo creo que si metes eso en una coctelera sale lo que puede ser el problema del dispositivo IoMT. Tú al final, como fabricante, que no es nuestro caso, pero como fabricante, vendes un dispositivo que va a dar una solución que a los hospitales les va a aportar muchísimo y en su defecto a los pacientes, porque no hay que olvidar para qué venimos aquí, que es para salvar vidas. Cuando tú das esa solución, la gente que necesita esa solución no piensa en la ciberseguridad. Es decir, si yo le pregunto en mi antigua etapa a un médico que si para adquirir dicho dispositivo ha pensado en la ciberseguridad, me va a decir que no, que él ha pensado en el paciente. Entonces creo que metiendo en una coctelera esos 4 conceptos que he dicho y añadiendo la opinión y la concienciación a quien hace las adquisiciones, podemos encontrar un ecosistema en el que todos podamos estar en equilibrio. No sé si me explico. Es difícil, pero creo que la parte de colaboración es la parte más difícil,
Porque aquí habéis hablado de ingeniería médica, se ha hablado de TI, se ha hablado de ciberseguridad, pero creo que en este tipo de decisiones hay que empezar a involucrar a los médicos. Y la forma de involucrar, yo hablo de los médicos como un colectivo general, ¿vale? Pero la forma de involucrar a los médicos yo lo veo como una concienciación. Si el médico tiene en su cabeza, en su mente, que puede incurrir en un tema, en un agujero de ciberseguridad, el dispositivo que a él le está dando el resultado de un análisis de sangre, por poner un ejemplo, si está concienciado, nos va a ayudar. No sé si me explico. Es un poco el aporte que veo yo con la gorra que tenía anteriormente, con la que tengo ahora, con esa mezcla, y yo creo que es muy importante involucrar a la persona que necesita la solución para que también se dé cuenta de que, oye, vamos a encontrar entre todos esa solución que sea segura, por supuesto, y que acometa el fin que es curar al paciente o tener el máximo de datos posibles del paciente. Entiendo que en el fondo es lo más complejo, ¿no? Porque el foco del profesional asistencial es prestar asistencia, tomar decisiones clínicas y presupone que los equipos que le ayudan a tomar estas decisiones están controlados, son ciberseguros y es lo que cuesta más, ¿no? Concienciar a los profesionales. Yo creo que eso está cambiando porque al final la ciberseguridad ya está en el día a día. O sea, ya el concepto ciberseguridad en el ámbito sanitario ya no es un concepto que suene a chino, por decirlo de alguna manera. Es un concepto que ya está en el día a día. Entonces, si en este tipo de adquisiciones involucramos a los médicos, pues como por ejemplo las iniciativas que han tenido en Andalucía, si forman parte de generar esa documentación para la adquisición de los distintos dispositivos IoT, creo que nos puede ayudar mucho, porque yo estoy seguro que los fabricantes quieren vender soluciones seguras. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me has dado pie un poco a las preguntas ya personales y volviendo a Manuel. ¿Nos podrías contar un poco una propuesta, ¿no? que habéis hecho desde el SAS para la gestión de la ciberseguridad en dispositivos médicos, ¿no? Y que habéis tratado creo que esta mañana? ¿Cómo lo abordáis? Bueno, antes me gustaría enlazar con algo que ha dicho Juan, si me permite, sobre el tema del parcheo, actualizaciones y tal. Bueno, ¿no? es otra parte ¿Puedo? importante. No, sí. Vale. Ya me gusta que sea un diálogo abierto, ¿Sí? por tanto, ningún problema. Vale. ¿Parchear respecto a Sí. acreditaciones? A ver, nos hemos encontrado con proveedores de servicios y algunos fabricantes, aunque el problema puede estar en cualquier parte de la cadena, ¿eh? Pero estamos hablando de fabricantes que se niegan en redondo a cualquier parcheo, a cualquier actualización, o incluso nos imponen el umbral de riesgo a nuestra organización, diciendo, no, mira, yo por debajo de 8 no actualizo nada. En una vulnerabilidad con criticidad por debajo de 8, no, esa a mí no me interesa, con lo cual nos están imponiendo el umbral de riesgo que tenemos que soportar, ¿vale? Nos hemos encontrado, porque tú hablabas y comentabas ahí antes de dispositivos obsoletos, tal, de dispositivos nuevos recién comprados, con 4.000 es muy habitual esto. con 4.500 vulnerabilidades recién comprados para desplegarlo, en nuestro caso en Andalucía. Primero ya el número ya te dice que eso es inasumible. Decenas críticas explotándose activamente. Y luego no son tantas las que afectan al marcado CE, ya os lo digo. Al marcado CE afecta una docena. El resto se pueden corregir, porque los dispositivos médicos llevan un sistema de información alrededor que es un sistema normal y corriente, ¿vale? Nos hemos encontrado con eso, 4.500 vulnerabilidades, y el fabricante dice, no, yo no puedo corregir esto. Cuando empezamos a rascar, hacemos pruebas de seguridad, vulnerabilidades con 10 años y 12 de antigüedad. O sea, eso no es el ciclo del marcado, perdona, 2 años vale, pero 10 o 12 años, no, tú no has mirado esto en la vida.
Lo siento ser un poco crudo, pero es que eso lo hemos visto y lo hemos vivido, y seguro que si miráis en vuestro sistema de información de los dispositivos médicos encontraréis cosas similares. Dispositivos recién comprados, no obsoletos ni nada. O sea, ante esto, pruebas de seguridad reiteradas una y otra vez y año y medio de trabajo para dejar de las 4.500, dejarlas en una docena, las imprescindibles. O sea, que sí se puede trabajar en esta línea. Es verdad que hay mucho trabajo de cambio cultural de todos para poder resolver esto. Y ahora voy a la cuestión, si te parece. No. Bueno. Interesante el apunte. Te debes encontrar. ¿Perdona? Te has encontrado a menudo en esta situación, o sea que apunte interesante. En fin, me has comentado, ¿qué iniciativas estamos haciendo en Andalucía? Bueno, pues llevamos varios años trabajando, empezamos a petición precisamente de Miguel y en el grupo que trabajamos en la 6, con el tema de guías de seguridad de dispositivos médicos, concretamente la de cláusulas de ciberseguridad para la adquisición, y hemos estado trabajando duro, ya os digo que casi un par de años en este tema. Pero empezamos a rascar en este tema, nos liamos, vamos ya por 5 guías, una auditoría y unos cuantos miles de euros dedicados al tema, ¿no? Hemos hecho una auditoría, la estamos haciendo ahora una auditoría en este momento en 5 centros sanitarios, 2 hospitales grandes, 2 hospitales medianos, 2 centros periféricos, a ver qué nos encontramos, a ver qué es lo que hay. Se ha desarrollado para esa evaluación un marco de control que lo vamos a publicar para que esa auditoría se pueda repetir en cualquier hospital frente a ese marco, que por supuesto será mejorable, es el primero, ¿no? Hemos hecho, bueno, de aquí se derivará también un plan director que también publicaremos, bueno, porque serán, no saldrá la cosa de la auditoría, pero sí las grandes líneas de actuación que habría que abordar, al menos en nuestro sistema sanitario, para empezar a resolver esto. Aparte de esto, el trabajo de las guías. La primera, esta guía de cláusulas, que ya os digo que nos ha llevado un par de años trabajar en ella, pero también hemos hecho una guía de retos y amenazas, más genérica, más dirigida al público en general, no tanto a la parte más especializada. Otra de uso responsable de los dispositivos médicos desde la perspectiva de ciberseguridad, también genérica y dirigido a todo el colectivo, pero fundamentalmente a los actores que tienen que intervenir en la resolución de vulnerabilidades e incidentes, ¿vale? También otra de análisis de riesgos para dispositivos IoMT, también más o menos genérica con las metodologías que conocemos, pero en el entorno del hospital y tal, con la intención de concienciar al que la vea que un dispositivo médico pues, puede plantear un riesgo. Y la última, la última que hemos desarrollado hasta ahora y que es quizá un poco más compleja, partiendo de una vulnerabilidad o de las vulnerabilidades que tiene un dispositivo que vamos a conectar a nuestra red, qué riesgo es el que nos plantea, llegar desde la vulnerabilidad al nivel de riesgo. Esto es lo que nos encontramos en este caso que os decíamos de las 4.500 vulnerabilidades. ¿Para qué? Porque, claro, estamos ante un gasto importante y parar ese proyecto requiere dar muchas explicaciones a la alta dirección. No parar, pues no se trata de parar, se trata de que se haga bien, ¿no? Pero hay que dar muchas explicaciones a la alta dirección, entonces hay que llegar con metodologías, con análisis bien hechos, con informes bien documentados, bien explicables, con total transparencia y que el riesgo sea elevado a la alta dirección y se adopten las decisiones oportunas. En este caso concreto, que contaba antes, se decidió que no se implantaba el proyecto hasta que no estuvieran corregidas las vulnerabilidades. Y hubo un trabajo de 18 meses para corregirlas. O sea, que no fue poca cosa. Aparte de esto, estamos trabajando, como lo comentaba antes, en el procedimiento de gestión de respuesta a incidentes de los dispositivos médicos. Y ahí colaboración con CSN, Andalucía CER, en fin, todos los organismos, el Servicio Andaluz de Salud y los centros sanitarios. Esto nos está llevando también bastante fuerte, porque además es que tenemos que analizar los incidentes, todas las categorías, ver qué hacemos con esto y ver a quién le va a tocar resolver y de qué manera, ¿no?
Y bueno, y luego formación. Antes hablaba Rubén de la formación y la concienciación. Estamos preparando un mecanismo de concienciación que creo que es muy interesante. Le hemos dado forma de jornadas. No van a ser cursos online, no van a ser cursos con un profesor, sino que van a ser una jornada y hacemos una en cada provincia. 8 jornadas, vamos a 2, creo que a 2 jornadas semanales, en Córdoba, Sevilla, Huelva, todas, uno por provincia, donde están invitados a participar desde los gerentes, todas las subdirecciones TIC provinciales, ingeniería clínica, industrial, cargos intermedios sanitarios. En todos nuestros hospitales hay responsables de seguridad del paciente, por supuesto los responsables de seguridad que tenemos en los centros. En fin, creo que va a ser interesante. Todo este material se va a publicar también, va a quedar publicado por si alguien lo quiere aprovechar. Pues son todos fondos Ritech y, por tanto, va a ser público, ¿no? Ese es un poquito lo que estamos haciendo. Entiendo también, cuando hablabas de... estáis empezando en 5 hospitales, ¿no? Has dicho, Sí. por lo tanto, centros, porque siempre hay el consultorio local del pueblo, no sé qué, que tiene un electro, que está conectado, que casi no va nadie, que la red no la controlas muy bien, porque es del ayuntamiento. Hemos analizado 2 hospitales grandes, el Virgen del Rocío y el Virgen el Regional de Málaga, perdón. Luego 2 medianos, Juan Ramón Jiménez en Huelva y el Virgen de Valme en Sevilla, y 2 centros periféricos de especialidades que son de este tipo. En uno hemos encontrado 3 dispositivos solo, pero le hemos hecho la auditoría con 3 dispositivos, ¿no? Y bueno, han salido cositas interesantes. Los problemas son los mismos en el gran hospital que en el centro periférico, los mismos, y las soluciones serán las mismas. Quizás más fácil de aplicar o no, porque cuando vas a un centro periférico igual no hay un informático, no hay un electromédico, no hay un ingeniero, y se complica un poquito más la cosa, ¿no? Correcto. Perfecto. Gracias. A ti. Javier, como proveedor que gestionas un grupo hospitalario grande, ¿no? Has hablado que estáis, bueno, que tenéis aquello corporativizado, ¿no? Tanto la parte de ciber, la parte de... Pero el riesgo en estos múltiples centros que tenéis, ¿cómo lo abordáis? Porque tenéis múltiples centros de diferentes dimensiones, consultorios de consulta externa solo, ¿no? Sí. Yo primero voy a continuar un poco respondiéndole, ¿no? Como estamos en el diálogo, es que... Casi que no pregunte, es que lo de los riesgos, lo de los dispositivos me ha gustado, ¿no? Porque te llega, ¿no? Lo vive. Se vive el tema del... No, porque nosotros, bueno, yo personalmente me he aburrido ya de corregir vulnerabilidades en dispositivos, ¿no? Entonces, esto no significa que no lo estemos haciendo, pero hemos cambiado completamente la estrategia, ¿no? En vez de perseguir para que se corrija y al final es irreal porque te llevas toda la vida corrigiendo y al final, como los ciclos son muchísimo más largos de los que salen, es imposible, lo sigues teniendo todo en rojo, pues hemos dicho, pues esta no es la vía. Entonces, nosotros lo que hemos decidido es medir el riesgo del dispositivo no por las vulnerabilidades que tiene, sino que también, eso está ahí, pero añadir otros factores, ¿no? Pues, por ejemplo, el dispositivo donde se utiliza en el proceso clínico, ¿no? Pues no es lo mismo un dispositivo de sustento vital que un ecógrafo en un consultorio, pues no tiene el mismo nivel de riesgo. Las conexiones que tiene el dispositivo, si tiene acceso remoto por parte del fabricante para que lo gestione, pues esto también. Entra dentro el ciclo de vida del dispositivo, por supuesto, si contiene datos o no, y si transmite datos por el tema de cifrado. Y entonces, con todo esto lo que hacemos es que con eso medimos el nivel de riesgo. Y para las acciones de mitigación, pues en vez de corregir vulnerabilidades, pues lo que estamos aplicando son otros criterios, ¿no? En nuestro caso, uno de los proyectos fundamentales ha sido el de segmentación, es decir, el de red. O sea, nosotros tenemos 48 hospitales en España y más de 160 centros de salud. Hemos definido una arquitectura de segmentación homogénea para todos y llevamos 3 años pico y pala. No, que es verdad. Sí, es ¿Tú lo me que, entiendes es lo que ¿verdad? hay. Bueno, pues implementándola, ¿no? Es decir, pues segmentación para los dispositivos médicos, después si están en riesgo, control de las comunicaciones. Oye, pues el dispositivo solo tiene que hablar con esto, pues controlado. Monitorización, ya todos conocemos, existen soluciones que te permiten monitorizar los dispositivos, con lo cual tienes alertas y los tienes controlados. Y después un poco también lo que tú comentabas antes de lo de las guías, que
bueno, a mí me alegra que estamos todos ahí como alineados. Yo creo que eso también es súper importante. No solo hacer la guía para compras y estas cláusulas para compras, ¿no? Para que se tengan. Ay, que no se me escuchaba. Sino nosotros también, porque bueno, a veces, bueno, pues hacen la cláusula o las guías para compras, pero a veces compras, bueno, de vez en cuando solo, pues a veces se la salta, ¿no? Entonces también nosotros hemos puesto un proceso de análisis de los diferentes modelos que se conectan a la red. Es decir, cuando se compra un nuevo modelo, que no tenemos, bueno, primero vemos si ya lo hemos analizado, y si no lo hemos analizado, lo analizamos desde el punto de vista de ciber. Y entonces ahí no sacamos un que se puede conectar o no, porque si ya está comprado el dispositivo se va a poder conectar, pero sacamos una guía de recomendación de cómo debe conectarse ese dispositivo para electromedicina. Porque lo suyo esto es que ya viniese hecho por el fabricante, pero como no viene hecho, pues lo hacemos nosotros, ya está. Una guía para electromedicina, cómo lo tiene que configurar, una guía para la gente de TIC de dónde lo tiene que conectar, dependiendo del dispositivo en que VLAN, sí o no. Y con esta guía, pues lo que nosotros después hacemos es comprobar con las herramientas de monitorización que se ha hecho así, ¿no? Y esta es la única forma de tener un poco controlado pues, lo que tú comentas, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado lo mismo, es decir, incluso nos ha pasado que de cara a compras habían comprado un dispositivo que tenía, en principio, venía ya, porque se hace muy poco, por ejemplo, venía ya con Windows 11 y resulta que cuando lo han conectado era un Windows 7. Ya. Y dices, ¿pero qué habéis comprado? ¿No? Pero no lo sabían, ¿sabes? Porque claro, al final te das cuenta tú, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta es una forma de hacer el control. O sea, por cada modelo, ¿no? Sí, hacemos por cada modelo. Este año hemos analizado 215 modelos diferentes. Bueno, es un poco un trabajo de hormiguita, sí, pero bueno, merece la pena, ¿no? Al final tenemos como unos 500 y picos modelos. Bueno, pues nos falta la mitad. Bueno, pues ya está. Un poco más de hormiguita. Un poco más de hormiguita y ya está. Pero bueno, es la única fórmula, ¿no?, que hemos encontrado para que estén ahí bien configurados. Perfecto. Muchas gracias. ¿Puedo puntualizar una cosa? Sí, y de hecho ya te tocará... No es sobre la pregunta, es en el hilo de lo que estamos hablando. Ya me gusta, que no... Sí, y de hecho no os lo había dicho, pero después en la cena continúa el debate, si queréis, ningún problema. En este caso, en la arquitectura de seguridad, ¿alguno suena el CPSTIC? El catálogo de productos y servicios de seguridad de las TIC. Vale, es una solución para esa arquitectura que protege a estos dispositivos, ¿no? Donde directamente se hace una evaluación previa de requisitos fundamentales de seguridad en función de la familia del producto, ¿no? Entonces, lo que los compañeros están haciendo es más o menos una trasladar eso que se está haciendo ahora mismo en los sistemas en las arquitecturas de seguridad a los dispositivos médicos que actualmente no entrarían porque no implementan funcionalidades de seguridad, aunque, ojo, que el sistema de monitorización sí que entraría y tendría que estar en catálogo. Entonces, bueno, igual una vuelta de tuerca sería también crear un catálogo de este tipo de productos a los cuales se les haga también un proceso de cualificación y o certificación. Sí. Que añadiera esa, digamos, concienciación de seguridad por parte hacia los fabricantes para madurar un poquito a nivel de sector. Perfecto, no dejes el micro, ¿no? Ya aprovecho, Manuel, porque desde el punto de vista del ENS, del Esquema Nacional de Seguridad, ¿las organizaciones crees que están integrando adecuadamente los dispositivos médicos? Voy a comenzar con la teoría y acabo con la práctica, ¿vale? La teoría es que hay un perfil de cumplimiento que se han currado mis compañeros del NS, ¿vale? En concreto la guía STIC 891, para el sector y dispositivos médicos. El perfil del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad no deja de ser, digamos, una traducción a nivel de requisitos de cómo cumplir con la certificación, ¿no? En base a unas plantillas y ejemplos documentados. En ese perfil de cumplimiento se contemplan los dispositivos médicos. De hecho, si no aparecen, es una no conformidad declarada, ¿vale? ¿Qué nos hemos encontrado? Que muchas veces hay un problema y es que, bueno, primero, los dispositivos IoT deben ser considerados en análisis de riesgo, eso lo dice el perfil de cumplimiento. También indica que necesitan protección específica, ya que no tienen capacidades de autoprotección, y luego pueden requerir medidas compensatorias diferentes al CPSTIC, en este caso, ya que no aplicarían por lo que comentábamos antes, ¿no? La práctica, la gran mayoría de las organizaciones españolas no están integrando adecuadamente los dispositivos médicos en sus análisis de riesgo.
Es decir, nos encontramos con bastantes no conformidades en ese momento y ya no es tanto por un problema técnico, sino en este caso organizativo. Muchas veces ni siquiera hay un inventario de todos los dispositivos que hay conectados a la red. Si partimos de que ni siquiera tenemos regulado ni controlado cuántos dispositivos están conectados a nuestra red, hemos empezado a construir la casa por el tejado. Entonces, desde esa problemática hemos visto muchos problemas, junto con temas, como hablabas, de falta de segmentación, redes planas que permiten pivotar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que nos hemos ido encontrando cuando hemos ido haciendo esas certificaciones. Perfecto, muchas gracias. Vamos tirando que se va acercando el final del debate. Juan. No sé si quieres, también te dejo, si quieres, no te preocupes. Lo estaba considerando, pero como me has dicho que vamos justos, te dejo que me preguntes. Justos. Bueno, ¿qué tipología de incidentes son los que veis de forma más habitual relacionados con dispositivos médicos? ¿Son los que estáis viendo últimamente desde INCIBE? Bueno, pues te diría que en general nos están llegando muy pocos incidentes. Te recuerdo que nosotros somos el CERT de los operadores privados, ¿vale? Y solo si son considerados críticos tienen la obligación de notificar incidentes. Entonces, esto hace que nos lleguen muy poquitos. Yo creo que el año pasado hemos resuelto unos 74 incidentes del sector salud, de los cuales algunos sí que eran relativos a dispositivos médicos. De hecho, el año pasado creo que sacamos un par de avisos sobre algunos productos que tenían vulnerabilidades claras y había que ponerle remedio. Creo que esto ha sido, por lo que he visto, o sea, por lo tanto, desde INCIBE no tenemos tampoco una perspectiva con este muestreo tan pequeño de poder dar datos concluyentes. Pero sí que es verdad que a nivel de NISA hay estudios que dicen que aproximadamente el 10% de todos los incidentes del sector son provocados, estudios del año 2023, son provocados por los dispositivos médicos, cosa que aquí yo creo que ya nos han corregido. Manuel del sector de Andalucía nos decía que en su caso son mucho más, por no decir un 80 o incluso más, ¿no? por ciento. Con lo cual, efectivamente, los dispositivos médicos, pues lo que venimos diciendo, históricamente se ha primado más la seguridad del paciente, la calidad y el rendimiento que la ciberseguridad y, por lo tanto, en algunos casos pues vienen muy mal de fábrica, ¿no? Por lo tanto, el primer esfuerzo es concienciar a los fabricantes de que tienen que ponerse las pilas y estar al día, por lo menos al día. No sé, igual no se les pide la excelencia, pero sí lo que no puede ser es sacar un producto al mercado que tiene ya per se tecnología obsoleta o que tiene tecnología actual pero que tiene 4.000 vulnerabilidades, ¿no? O sea, aquí tiene que haber un esfuerzo de mentalizar a este sector que, como os decía antes, es un sector muy pujante y que mueve pues una gran cantidad de dinero. Yo creo que la asociación FENIN, que sabéis que es la federación española que aglutina a los fabricantes de dispositivos médicos, yo creo que tiene publicado en su web que representan prácticamente el 2% del PIB. O sea, que estamos hablando de una empresa, una industria muy potente y yo creo que ahora hay que exigirles que den ese salto, ¿no? Y una manera muy fácil es lo que, bueno, desde el CCN lo están apuntando también, ¿por qué no? Que estos dispositivos se certifiquen, ¿vale? Pero lo que yo os decía antes, ¿no? También hacer que su normativa específica que incluya ya los suficientes controles, ¿no? Que si tú quieres tener ese marcado, se te examine la parte ciber, ¿no? Para evitar esa otra parte que, insisto, que también es muy buena idea, de que pasen por el CCN, por ese organismo de certificación y que haya un listado, ¿no? De cuáles son seguros, que al final eso yo creo que para los centros asistenciales es fundamental, ¿no? El poder saber a la hora de comprar cuáles son seguros y qué dispositivos y qué fabricantes tienen en cuenta esta ciberseguridad. Desde luego que sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ya te digo, con lo que nosotros vemos es todavía muy poco como para poder extraer estos resultados. Yo creo que cuando se transponga la NIS 2 y cuando el sector privado sí que tenga esa obligatoriedad de reportar incidentes, tendremos un muestreo mayor y podremos venir a foros como este y deciros un poquito cómo estamos viendo la película desde el INCIBE CERT. Perfecto. Rubén, a ver, ¿qué vulnerabilidades más habituales veis de los dispositivos médicos? Hay algunas vulnerabilidades a veces que son como invisibles, que cuesta ver con herramientas normales y que podemos detectar. Yo te he traído una serie de datos. Perfecto. El dato mata relatos, según dicen por ahí, así que yo voy a ir a por él. O refuerza. O refuerza, pero bueno. Basándome en diferentes informes que he encontrado de diferentes fabricantes y diferentes soluciones, el 60% perdonadme que lea, porque la memoria ya... El 60% de los dispositivos IoMT están sin parches ni soporte en los hospitales. El 72% de los hospitales siguen operando con dispositivos que tienen sistemas operativos obsoletos. El 99% de los hospitales tiene dispositivos IoMT con vulnerabilidades conocidas y explotadas.
Especialmente crítico en equipo de imágenes. Este dato es relevante porque yo no le conocía y me parece bastante crítico. Al final, el diagnóstico por imagen tiene que dársele, o sea, que tiene mucha importancia. Perdón. Luego existe una exposición a Internet y una conectividad insegura, que ahí lo que decía mi compañero Javier, al final la segmentación pues ayuda, pero hay un 89% de las organizaciones usa por lo menos el 1% de dispositivos IoT con más riesgo expuesto. O sea que el dato es preocupante. Y luego este dato a mí es que me ha sorprendido muchísimo, pero le tengo que decir. Más de un 70% de los dispositivos IoT mantienen la contraseña por defecto. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Sí. No sé quién ha sacado este dato, no voy a decir el nombre, pero a mí me sorprende. No porque solo esto, las cámaras estas de protección que también están enchufadas en red, también le pasa lo mismo. De hecho, cuando preparando la charla he visto una noticia de que una persona que quería controlar su rumba desde fuera... Su rumba. Su rumba, Sí, 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 sí. La rumba es un dispositivo que a mí me ha salvado muchas veces de una discusión con mi mujer, por ejemplo. Pues queriendo controlar su rumba desde el teléfono, ha pasado a controlar la rumba de toda la marca, de todos los... O sea, imaginaros. Y todo viene, por lo que he leído en el artículo, que la contraseña era la de por defecto. Seguro, seguro. Muy habitual. Como decía Juan, existe una falta de cifrado y protocolos inseguros. Y luego lo último, por cerrar un poco el firmware sin actualizar. O sea, al final yo creo que todos conocemos las vulnerabilidades más habituales y creo que, sigo reforzándome en lo que hablaba antes, tiene que haber un compromiso de todas las partes para poder acometer esas vulnerabilidades, porque no me creo, y yo no me quiero meter con los fabricantes, aunque antes lo hacía mucho, pero yo ahora no puedo, pero no me creo que cuando alguien realice monte un dispositivo IoT tan complejo y que da un resultado tan certero, no se le ocurra a nadie dentro de esa cadena poner otra contraseña. O que vaya con un sistema operativo que O que vaya con un sistema operativo que no sea Windows 7. Sí, sí. Es que no me lo creo. De fábrica. Y cuando te la cambian, te ponen la misma para todos los hospitales. Sí. Con lo cual, esto es lo primero. El primer paso de la guía es cambiar la contraseña. Primer paso de la guía, cuando usted abra la caja, por favor, tiene que hacer esto para cambiar la contraseña. Despreciente. El famoso unboxing este que hacen ahora por las Sí. redes sociales. Pues, dentro de todo el unboxing, el cambio de contraseña. Perfecto. Eso es un poco... Bueno, números alarmantes casi diría, y o sea que hay mucho trabajo por hacer todavía, muchas recomendaciones, muchas guías, ya un poco para todos, ¿no? Un poco para hacer ronda final. Claro, estamos en una época que la inteligencia artificial está entrando de forma masiva y lógicamente también en los dispositivos médicos elementos de IA empiezan a estar, ¿no? Y siempre con una visión de ayudar a la práctica asistencial, a la toma de decisiones clínicas, sin tener en cuenta seguramente estos aspectos que hemos comentado. Manuel, ¿cómo ves? ¿Estamos preparados para aceptar ya dispositivos médicos con algoritmos, con IA generativa? No sé si habéis estado en la mesa anterior que hablaban de IA, y la han dejado muy clarito. Yo cuando lo estaba escuchando decía, me siento como un hombre del paleolítico. Es decir, sé hacer fuego y sé que calienta, pero no tengo ni idea de cómo lo hace. Y bastante que sabemos hacer fuego, ¿vale? Pero no tengo ni idea. Yo completamente perdido. Vamos tratando de seguir el ritmo de la regulación y de aprender para poder hacer los análisis necesarios para poder, por lo menos, tener unas ciertas garantías de lo que está entrando, y va a entrar como un tsunami, imparable. O sea, eso está claro, y que tengamos algunas garantías. Pero, desde luego, nosotros nos consideramos todavía absolutos inexpertos con la L puesta de práctica sobre este tema, y tenemos que empezar a evaluar estos sistemas, y todavía no tenemos muy claro cómo.
Javier, ¿cómo lo ves, la entrada de IA? Esta pregunta un poco Pues, para que deis todos vuestro punto de vista. Pues otro melón más ahí. Melón. Hombre, Grande. grande. A ver, aquí yo creo que lo que tenemos que aterrizar, que es lo que ya estamos haciendo, es la normativa, ¿no? Y también esperar, en este caso, que los fabricantes la cumplan, ¿no? Es decir, bueno, es que claro, al final no te queda otra porque es obligatoria, Claro. si no, no van a poder, no pueden vender aquí, ¿no? Entonces, nosotros actualmente sí que estamos probando diferentes productos de electromedicina que tienen IA embebida, ¿no? Pero de momento la IA es una ayuda mientras que sea una ayuda el médico A la toma de decisión. al diagnóstico, a la toma de decisión, pues de momento ahí puede tener más o menos sesgo, pero al final la decisión final, ¿no?, la está tomando un radiólogo, en este caso porque en imagen es donde, bueno, pues estamos viendo que se está aplicando más. Al final la última decisión es un radiólogo, ¿no? Mientras que nos quedemos en ese nivel de momento, pues bien, sí que es cierto que lo que estamos viendo es que bueno, pues eso, Sí, pero ya sabes cómo va eso. Gran volumen de placas de mirar o de mamografías que revisar. No hay suficientes radiólogos. Vamos a hacer una primera lectura o una segunda lectura que nos ayude la IA. Pero de momento, según la ley española, el único que puede diagnosticar Correcto. es un médico, ¿no? Si quien lo haga diferente está incumpliendo la ley, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que hay que... Pero bueno, que hay que estar preparado para lo que viene, sí que es cierto. Y abre, bueno, pues un análisis ahí muy interesante. Perfecto. Sí. Manuel, ¿cómo ves esta irrupción? Que Pues ya no estamos cumpliendo como deberíamos y encima IA. Ahora viene una novedad, ¿no? En este caso, nosotros, más allá de la normativa, ¿no?, hemos querido intentar aterrizar creando una metodología de evaluación de productos que implementen en sus funcionalidades de seguridad e inteligencia artificial, ¿no? Muy enlazado al tema del catálogo que comentaba antes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacerlo desde el diseño, hay que hacerlo con un enfoque de caja blanca que requiere la colaboración con todos los fabricantes para que haya esa transparencia que se hablaba en la charla de antes, ¿no?, que esté todo documentado. Y luego, obviamente, hay que hacerle pruebas técnicas reales, porque la normativa está genial, pero la normativa no aterriza luego lo que un laboratorio tiene que probar, ¿vale? ¿Qué pruebas hay que hacerle realmente técnicas a ese modelo para comprobar que realmente es seguro, ¿no? Entonces, en ese caso es un poco lo que estamos intentando aterrizar desde CCN, está todavía en proceso de desarrollo, esperamos sacarla este año, y con eso empezar a evaluar productos que implementen funcionalidades de seguridad con IA y potencialmente acabar sacando una certificación de inteligencia artificial en productos de seguridad. Correcto. Sí, Exactamente. Juan, ¿cómo lo ves? Bueno, pues venimos diciendo que los dispositivos no están puestos al día en materia de Por eso, ciberseguridad. eso. Añadirle la IA, pues, bueno, pues digamos que añade otra capa de tecnología más que tendrán que tener en cuenta. Vuelvo a insistir que tienen su propia regulación y que tienen que pasar por unos procesos de marcado que entiendo que también pues, deberían de revisarse, ¿no? Que la IA que incorporan pues, se utilice de forma segura, ¿no? Yo creo que ya ha habido en este evento varias mesas, varias ponencias de cómo hacer que no saltarse los guardarraíles, como el tema del prop injection y cómo filtrar la salida. Entonces, bueno, pues yo creo que los fabricantes se incorporan y es algo inevitable, lo van a hacer, desde luego que sí, pero que lo hagan también a la altura de... que le pongan las contramedidas a la altura del estado del arte, ¿no? Es un poco lo que se espera de ellos para que así los problemas no estén aguas abajo en los centros asistenciales, ¿no? Para ello la mejor forma es eso, la regulación. Quizás en este caso existe regulación de IA y bueno, pues si ahí no se hace ninguna excepción puede aplicarles perfectamente a ellos, ¿no? Os decía antes que en el caso de la ciber no, se ha hecho una excepción en la CRA y se ha dejado que, digamos que la regulación propia del sector es donde marque el nivel de ciber, ¿no? En tema de IA no estoy al día, pero puede ser que no se haga así, que la propia normativa común para cualquier fabricante de cualquier dispositivo o tecnología pues la tengan también que cumplir. Entonces, simplemente lo mismo, la misma recomendación, que estén a la altura del estado del arte y que se incorporan IA, que está fenomenal, pues que tengan esos controles para dar garantía después a sus clientes, que son los que al final operan con los datos y con los ciudadanos y son los que tienen que sacar pecho cuando se produce un incidente. Gracias. Y Rubén, para terminar, que ya estamos casi... Yo termino muy Los rápido. números que nos has dado antes, si añades encima en esta ensalada la IA, ¿van a crecer? Seguro, pero yo voy a dejar una pregunta para terminar. Sin responder. Seguro.
el usuario de la IA se le va a concienciar y a formar. Bueno, tú has comentado al principio de intervención y quería cerrar un poco con estos 4 vectores que has comentado, y uno muy importante es la formación / concienciación. ¿Cuántos profesionales cogen y ponen historiales clínicos en ChatGPT o donde sea? Mi pregunta, y perdona que te corte, es que se va a regular, se va a trabajar. Nosotros desde la parte tecnológica lo vamos a perseguir para que se haga así, pero la parte usuario, ¿qué se va a hacer? O sea, yo creo que la IA es una herramienta tan potente que deberían existir regulaciones, controles, certificaciones, no sé cómo se llamaría, para que la gente que la vaya a usar en un ámbito tan importante como el sanitario sepa que va a entrar en una bestia. Incontrolable. Y con el agravante que esto se aplicará en un territorio como Europa, pero que te vas a otro entorno como Estados Unidos o como en Oriente, donde las regulaciones son distintas, y eso producirá una sensación de no avanzar aquí. ¿Lo ves así? Sí, se puede decir que sí, comparto esa visión. Sí, lo que pasa que para mí es que es vital que la gente que va a utilizar esas herramientas esté ya no concienciada, formada, certificada. Es que lo veo vital y lo he escuchado poco. Y será complicado. Lo he escuchado poco. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias a todos. Yo creo que hemos tenido aquí 5 ponentes espectaculares. Yo me quedo con un pequeño resumen, ¿no? Para hacerlo muy rápido. Colaboración de todos los agentes. Una pregunta hay del público. No sé si tenemos tiempo. ¿Nos dejáis? No. La cena es a las 9:30, o sea, hay tiempo, ¿no? ¿Quieres un micro? No, creo que se me oye bien. Ven, porque... Ven, acércate, por favor. ¿Que lo conoces? Pero una, solo. Si no, no es una pregunta. Ah, perdón. Es que me ha entrado una tristeza terrible. Y voy a decir por qué, ¿vale? He pasado 38 años en la administración pública, con lo cual sé de qué hablo. Igual Javier no tiene ese problema. Pero estamos pidiendo a los fabricantes que se certifiquen, que pasen unas pruebas de tal. Montas un pliego tremendo y, si estoy equivocado, decídmelo, llegas a intervención e intervención dice a precio. ¿Sabéis lo que nos llevamos a precio? ¿Queréis que lo diga? A lo mejor no está permitido decirlo, pero a precio nos llevamos no lo voy a decir, pero eso es lo que nos llevamos. Y creo que es un eslabón fundamental de la cadena, de toda la contratación, que el CCN, el INCIBE, la Ley de Contratos, Pedro Sánchez, el que sea, debería coger a los de contratación y a la intervención y decirle, si estamos exigiendo esto es porque queremos que se cumpla, porque es más fácil resolver un contrato a precio que a cualquier otra cosa. Y eso, ahora que ya no estoy en la administración, que estoy en la empresa privada, me sigue preocupando. Porque nos calentamos la cabeza, Manuel, o cualquiera de los que estéis en sanidad, nos calentamos la cabeza para construir un pliego en el que se cumplan unas condiciones, en el que los fabricantes, si se certifican, esa certificación valga para algo. Y llegamos a intervención y es un calvario por el que pasamos, porque la intervención le es más fácil resolver a precio. Sí, no tiene que llamar. Totalmente. No es, creo que en esta formas, mesa falta ese factor. Disculpa, de todas formas, no podemos acabar la sesión con una visión negativa. Hemos de buscar la esperanza, ¿no? Un poco. Muy bien. Eso, los brotes verdes. Sí. Y tienes toda la razón, que muchas veces... No, sí, era una reflexión, quiero decir. Que seguramente mucha gente la comparte. Pues eso porque muchas veces intervención no va al ritmo de las necesidades y sobre todo de nuestro entorno tecnológico. Y al final es quien manda, y el que manda paga. Más o menos. Pero yo quiero acabar un poco con eso, con una visión más positiva. Una visión positiva que se traduce en 3 conceptos. Y para mí, metodología básica, para que todo sea homogenizable, todo lo que hacemos. Se ha comentado en la mesa, se están haciendo cosas, se publicarán cosas en grupos dentro del entorno de las 6, aprovechando fondos, etcétera, tanto desde INCIBE como desde el CCN. Importante, metodología.
La segunda, concienciación. Muy importante, concienciación, formación, no solo a los TIC ni a los de electromedicina, sino a los profesionales asistenciales que al final son los que usan estas herramientas para los propios pacientes. Y finalmente, la que a mí me gusta más y que es básica, que es colaboración. Es un aspecto que nos atañe a todos, que nos impacta a todos y por tanto hemos de colaborar de igual a igual todos los agentes que están involucrados en estos modelos. Por tanto, me gusta cerrarlo con un poco más para arriba y no tanto para abajo. Y bueno, gracias, eso, medio lleno y no medio vacío. Y gracias a los 5 ponentes y al público por aguantarnos hasta tan tarde.